Bien, cuando vieron el título de la prédica, lo que habrán pensado muchos, que esta parábola ya la conocen. Pero vamos a tratar de exprimirla más aún, de sacarle más enseñanzas, porque nunca en lo que hace a la palabra de Dios, aunque los temas ya sean conocidos, nunca se puede decir ya lo sé. Siempre hay algo nuevo para profundizar, para ahondar y alguna enseñanza para recoger. Siempre, aún en las cosas más simples. Aceptar de que por haber leído la Biblia o haber escuchado la palabra de Dios sobre un tema determinado, aceptar que lo conoce o aceptar que lo conocemos sería una actitud ignorante, porque siempre hay que ahondar más y buscar más en la palabra de Dios y extraer cada vez nuevas y mejores conclusiones. Entonces, si bien esta parábola ya la conocen, vamos a intentar obtener nuevas enseñanzas del Señor. Dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 1, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Hasta aquí la introducción de lo que nos explica Lucas en el Evangelio en los versículos 1 y 2 del capítulo 15. Dice que a Jesús se acercaban los publicanos, los cobradores de impuestos, gente que exprimía al pueblo, gente que era de mal vivir en función de tratando de usufructuar muchas veces al prójimo, y pecadores. O sea que, digamos que lo peorcito, se estaba juntando para escuchar a Jesús. Y me parece que es la primera enseñanza que tenemos que recoger. La iglesia es como el hospital que está para recibir a los enfermos. Los sanos no necesitan hospitales. Y los que ya pertenecemos a la obra de Dios y ya somos discípulos del Señor, tenemos que prepararnos para atender a los enfermos. Y cuando hablo de enfermos, no solo los enfermos físicos, sino también a los enfermos del alma, a aquellos que están alejados de Dios o que están en pecado. A Jesús se le acercaban publicanos y pecadores, y sería lo ideal que también en la iglesia de Cristo se acerquen no solo los habituales, concurrentes o participantes de un culto, sino también, fundamentalmente, aquellos que están en pecado para conocerlo a Dios, para conocer la redención, para conocer las maravillas que Dios nos tiene preparado y para conocer lo que significa vivir una nueva vida estando en Cristo. Entonces, ese grupo de gente es la que se acercaba a Jesús. Y siempre están los que critican. Y que Lucas lo llama fariseos y escribas, murmuraban. O sea, ¿cómo puede ser que Jesús se junte con pecadores?
que se junte con gente de muy mala vida y come con ellos. Siempre está ese celo excesivo por quienes se suponen que son servidores de Dios, pero que en definitiva son leguleyos que a través de opiniones personales y a través de su criterio personal critican lo que ellos consideran que está mal. Ahora, lo que nosotros consideramos que está mal, ¿estará mal para Dios también? Por consiguiente, dice que Jesús les contestó, les respondió con 3 parábolas. Una, la de la oveja perdida, la otra, la moneda perdida, que la pueden ver en el capítulo 15 de Lucas, y esta que vamos a ver ahora, la del hijo pródigo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a esa inquietud, a esa crítica, a esa murmuración de los legalistas, aquellos que se creen perfectos y que critican a los demás? Y ellos se creían perfectos, se creían que era lo mejor. ¿Cuánta gente hay muchas veces en la iglesia, en las iglesias, que critican a los demás y porque se consideran que ellos están en la verdad siempre, que no tienen error? En consecuencia, ante esta situación, Jesús les responde, pero no les responde en forma directa, se los responde con un ejemplo. Y las parábolas son un ejemplo de la vida real, que te dejan una enseñanza. Pero claro, hay que interpretarlas. Hay que interpretarlas. Aquí la parábola que el Señor les narra para responderle a los fariseos, a los escribas, era fácil de entender desde el punto de vista humano. Ahora, desde el punto de vista espiritual, en cuanto a la enseñanza que Jesús le impartió desde ese punto de vista espiritual, no sé si la entendieron. Entonces, vamos a tratar de descubrir, no de descubrir, porque no vamos a descubrir nada, simplemente tratar de analizar cuál es la enseñanza espiritual que Jesús les quiso transmitir a los que murmuraban, a los que criticaban. Y eso está en esta parábola. Esta parábola en cierta manera representa o refleja el gozo que Dios tiene cuando un pecador se arrepiente y va a Dios. Mientras el ojo del hombre juzga y condena, Dios lo recibe con gozo, aun cuando haya sido el peor de los pecadores. Entonces, la primera enseñanza que ya nos deja esta parábola es que Dios recibe a todos. Les abre la puerta a todos. Todos tienen la posibilidad. Y es más, no solo que tienen la posibilidad de entrar al reino, sino que Él se goza y hace fiesta cuando un pecador se arrepiente y se entrega a Dios, o cuando un cristiano en rebelión se arrepiente y reconoce y humildemente se entrega a Dios. Dios se goza cuando ve la humildad de los seres humanos que se expresa y se manifiesta a través del arrepentimiento. Los seres humanos tampoco proclives a arrepentirse porque tienen mucho más
inclinación hacia el orgullo, más que a la humillación del arrepentimiento. Y ya vamos a ver qué es lo que nos enseña esta parábola. Los fariseos creían que el padre de esta parábola era una persona injusta y ellos eran los mejores y que podían juzgar la decisión o las decisiones de ese padre que está simbolizando la presencia de Dios. Esta parábola nos muestra de que los fariseos veían al hermano mayor como una víctima. Y ya vemos, o vamos a ver, que Dios no lo ve así. Y que el hijo menor era un ejemplo de la vergüenza, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y ya vamos a ver qué es lo que quiere explicar el Señor. Y continúa con la parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea, el hijo menor se acerca al padre y le dice, mira, yo quiero la parte que a mí me corresponde. Yo me voy, pero me voy con mi parte. Lo primero que habrán pensado los fariseos es decir, ¿cómo le va a dar la parte? Está faltando al 5º mandamiento, honrarás al padre y a tu madre, a tu padre y a tu madre. Es decir, le está exigiendo al padre algo que aún no le correspondía porque el padre estaba con vida. Sin embargo, él se adelantó y dice, bueno, quiero que me des mi parte porque me quiero ir a vivir la vida. Y eso también refleja mucha gente, muchos hermanos, o que nosotros consideramos hermanos, o muchos jóvenes que miran al mundo con simpatía, miran los boliches con simpatía, porque quieren vivir la vida pensando que esa es la vida, pensando que ese es el camino correcto y que hay que disfrutar. Y este joven, el hijo menor, habrá pensado lo mismo, hay que disfrutar la vida. No es cuestión de estar metido en la iglesia. Disfrutemos nuestra juventud, disfrutemos nuestra vida. Y no se trata de estar metido en la iglesia, se trata de estar en Cristo, que es otra cosa mucho más profunda, mucho más íntima que estar en la iglesia. Es una unión con Dios. Pero muchas veces el ser humano quiere dar más rienda suelta a la carne, porque el mundo atrae su carne. Y en los boliches le da rienda suelta a la carne. Pero pensando que eso es la vida y eso es lo importante y esa es la forma de disfrutar. Y miren, y eso lo piensan, y eso lo resuelven, y eso lo deciden aquel que no conoce a Cristo, porque el que conoce a Cristo sabe que no hay forma mejor que disfrutar la vida junto a Dios, junto al Señor, en la paz espiritual, en el gozo del Espíritu, en esa presencia que trae libertad a nuestras vidas. Y bueno, este joven hace lo que hace muchos. Quiero disfrutar la vida. Pero sí, no me voy a ir con el bolsillo vacío.
dame la parte de mis bienes, la parte de que a mí me corresponde. Y el padre no se puso furioso como esperaban los fariseos. ¿Cómo no lo va a disciplinar? Esos que son legalistas. Porque hay que disciplinar y hay que hacerles ver. Y nuestro Dios, nuestro Padre, no actúa de esa manera, no obra de esa manera. Y nosotros también tenemos que tener el mismo cuidado como hombres de Dios, como personas de Dios, las hermanas como mujeres de Dios. Tener cuidado de tratar al prójimo con amor, pero la decisión es de cada uno, porque Dios le da a los pecadores la libertad de elegir su vida. Y eso lo comprendió perfectamente el Padre, que le dio la parte que le correspondía. Bueno, vos elegís esto, pero bueno, atenete a las consecuencias, Seguramente le habrá aconsejado, pero la decisión es tuya. Después no le echemos la culpa, hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas y erradas en nuestras vidas. No le echemos la culpa a la iglesia, a los hermanos, al pastor. Son decisiones nuestras. El pastor te acompaña y el ministerio te acompañan en lo que hace a la palabra de Dios. Pero no son tus perseguidores. No somos tus vigilantes. Vos sos el que tenés que controlar y cuidar y vigilar tu propia vida. Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y eso ya lo sabes. Hizo caso omiso a todo este hijo menor. Entonces, el padre le dio su parte. El versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Allí partió con los bolsillos llenos. A una provincia apartada, bien lejos. Hay que estar lejos del padre. Me voy a ir lejos de mi papá. Hay que estar lejos. Aquí ese padre está simbolizando la paternidad de Dios. Me voy a ir lejos de Dios, pensando de que hay forma de huir de Dios. Imposible. Nosotros no podemos estar controlando tu vida espiritual. No podemos estar persiguiéndote en tus decisiones de vida, en tus decisiones espirituales. Pero Dios está siempre mirándote. Él siempre está. Y de Él no se puede huir. Entonces se fue lejos a una provincia y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¡Viva la Pepa! Comenzó a vivir perdidamente con rameras, a hacer su vida, a disfrutar según él. Muchos de los que se apartan del Señor es porque quieren disfrutar, pensando que allí está el disfrute, que esa es la forma de vivir la vida. Por eso la parábola se llama del hijo pródigo. Pródigo quiere decir alguien que derrocha, que desperdicia sus bienes. No es que sea prodigio.
Era un derrochador de sus bienes y toda la herencia la dedicaba a vivir como perdidamente. Como muchas veces todas las bendiciones que Dios nos da, todas esas dádivas que Dios nos concede, muchas veces nosotros después, o mucha gente, o muchos cristianos, la pierden al vivir perdidamente. Las malas decisiones te pueden llevar a que gastes la herencia o desperdicies la herencia que Dios te regaló. Este pidió adelanto de herencia y la gastó. Ojo, que la vida que Dios nos dio no signifique desperdiciar la misericordia, la bondad, el amor que Dios tuvo siempre para con nosotros, ayudándonos en cada momento de nuestras vidas. Y dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Comenzó a vaciarse el bolsillo. Comenzó a perder lo que Dios le había dado, o lo que, en este caso en la parábola, lo que el Padre le había dado. A desperdiciar. Hermano, no desperdicie lo que Dios te dio, apartándote de Dios. Jóvenes, no desperdicien lo que Dios les dio. Y ya van a ver por qué no tenemos que desperdiciar lo que Dios nos regaló. Entonces vino gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle el dinero. Y se fue, dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es decir que fue a pedir trabajo. Se gastó toda la herencia. Gastamos muchas veces los seres humanos, gastamos la vida espiritual que Dios nos regaló, gastamos los regalos de Dios, las dádivas de Dios, los beneficios de Dios, la bendición de Dios, para hacerla nuestra, apartándonos de Dios. Y se fue a trabajar para apacentar cerdos. O sea, el más denigrante de los trabajos. Porque para un judío, apacentar cerdo era lo más denigrante, era una maldición. Pero bueno, por lo menos tenía un trabajo para poder vivir, para poder comer. Creo. O sea, cuando nosotros nos alejamos de Dios, viene el hambre. Que no siempre es un hambre material, viene el hambre espiritual. Viene ese hambre que nos dejó una situación que nos vació. Una situación que limpió o mejor dicho, ensució nuestra vida espiritual y nos llenó de angustia. Perdemos la paz, perdemos a Dios. Perdemos su bondad, perdemos su amor, perdemos su protección, perdemos su misericordia. Y bueno, y después tenés que apacentar cerdos.
Y dice que deseaba, el versículo 16, deseaba llenar su vientre. O sea, seguía teniendo hambre, a pesar de que estaba trabajando, estaba apacentando cerdos, pero no le daban ni para la comida. El mundo no te da ni para la más mínima comida espiritual. El mundo no te alimenta. El mundo trae muerte. Y todo lo que vos consideres una diversión es efímero. Así se esfuma, se va, se va. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. O sea, quería comer aunque sea, le picaba tanto el bagre que quería comer aunque sea lo que comían los cerdos. Pero la comida, esas algarrobas que eran vainas que comían los cerdos, apenas se alcanzaba para los cerdos, no le quedaba para él. Nadie le daba, o sea que comían los cerdos y él comía lo que podría sobrar por allí. Pensar que se fue lejos con los bolsillos llenos. Y el versículo 17 nos dice, y volviendo en sí, te despertaste. Te diste cuenta, como decimos los cordobeses, te avivaste. Recién ahora, que estar lejos de Dios, eso es lo que les quería enseñar Jesús. Estar lejos de Dios significa hambre y significa comer las sobras del mundo. Y volviendo en sí, reaccionó medio tarde, ya había perdido toda la herencia, todo lo que le había dado el padre, y a veces nos damos cuenta realmente cuando estamos en una situación límite. Así somos de necios los seres humanos. Solamente cuando estamos muy apretados por la vida, por la circunstancia, ahí recién resolvemos acudir a Dios. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos hay jornaleros que trabajan en la casa de mi padre y tienen comida en abundancia y yo ni con los cerdos puedo comer? ¿Qué hice? ¿Qué resolví? ¿Qué decisión tomé? Y reacciona y dice, bueno, me levantaré e iré a mi padre. Me voy a volver. Y empezó a ensayar, bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Empezó a ensayar una respuesta. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, la primera reacción fue volver al Padre ante la necesidad, pero solamente porque estaba necesitado, porque lo necesitaba. Si no, hubiese seguido su vida lujuriosa. Pero cuando se terminó lo que tenía, acudió al Padre y acude al menos con arrepentimiento.
no fue a echarle la culpa, no fue a decirle que los culpables eran que no le daban de comer, que los culpables eran los cerdos, o los culpables era la humanidad que no le daba limosna, que no lo ayudaba. No, fue a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su pecado. Ese fue su gran mérito. Reconocer su pecado contra el Padre. Y hay muchos cristianos que no les cuesta arrepentirse y reconocer que ellos son los que han tomado la mala decisión alejándose de Dios. Y además le iba a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces le dice, mira, ya no soy digno de ser hijo tuyo. Me has dado la herencia, me diste todo. Y lo desperdicié todo, lo derroché todo. Por lo menos quiero que me des de comer de la misma manera que le das de comer a los jornaleros, a los que trabajan con vos. Por lo menos, o al menos voy a saber que así no voy a tener hambre. O sea, aceptaba que lo recibieran como uno de los jornaleros de esa casa. Hasta eso, o hasta este momento, el hermano mayor no había intervenido para nada. Él estaba en lo suyo, en sus trabajos, en su actividad, mientras el hermano menor pretendía huir del padre, él hacía su vida. No hizo nada en contra, pero tampoco lo defendió al padre. Digamos que se mantuvo allí en una situación neutra, mientras que el padre con toda generosidad le había dado todo al hijo. Pero bueno, todos los placeres que te da el mundo, todos los placeres que te dan los boliches, todos los placeres que te da la vida mundana, la vida alejada de Dios, y todo tiene un fin. Todo tiene un fin, todo termina. Todo desaparece y todo termina y el dinero también se termina. Y la fiesta también se termina. Y los amigos también se terminan, porque los amigos, aquellos a quienes querés agradar más que a Dios, cuando estás en la mala son los primeros en borrarse. El que siempre está es nuestro Dios. Entonces, la actitud de este hijo menor fue rebelarse contra Dios. Era despreciar el amor de Dios. Cuando nosotros queremos hacer esa vida alejada de Él y estamos despreciando su amor, estamos despreciando su voluntad, no valoramos lo que Dios nos dio. Este hombre, este hijo menor, no valoró lo que Dios le dio. Y por ende, iba a llegar el momento que se iba a dar cuenta. Dios no lo empujó, o el padre, en este caso en la parábola, el padre no lo empujó a que tomara ninguna decisión. No le dijo ni que sí ni que no. Él fue el que decidió. La consecuencia tuvo la bancarrota, vacío, indigente y sin nadie a quien acudir. Y el mérito fue arrepentirse, porque al único que se puede ir es al Padre. Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta que al único que podés ir en caso de angustia es a Dios. Que nadie tiene nada para ofrecer en la vida y Dios tiene todo para ofrecer. El perdón y todo su amor, toda su misericordia. El pecador arrepentido no le echa la culpa a nadie, asume la responsabilidad como asumió este joven.
y que el arrepentimiento era necesario para ser restaurado. Sin arrepentimiento no hay restauración. Y ese es el único evangelio verdadero. Las iglesias, muchas veces en las iglesias se predica el beneficio para los que escuchan, el bienestar material, pero no el arrepentimiento. Pero el evangelio verdadero comienza con el arrepentimiento. Esta persona no hubiese vuelto al Padre si primero no se hubiese arrepentido. Y dice el versículo 20, y levantándose, me levanto yo también, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Derrite esto, ¿eh? Derrite esto. Porque mientras los fariseos decían o pensaban, mientras Jesús contaba la parábola, y bueno, si vuelve el Padre le va a dar su merecido, se lo ha ganado. El Padre dice que lo estaba esperando. Y lo vio de lejos que venía. No le dejó decir ni una palabra. Fue, se colgó del cuello y le besó. Nosotros que somos tan proclives a juzgar y a condenar, estar siempre pendiente a ver qué se hace en la iglesia para ver qué criticar o ver qué hace el pastor para ver qué es lo que está mal. Dios siempre está dispuesto con su misericordia a recibirte. Aun cuando te vea lejos, espera que vos te acerques y te recibe siempre con cariño, con afecto y con generosidad. No es como nosotros, legalistas, acusadores, criticones. No es como nosotros, inmisericordiosos, que esperamos primero la acción disciplinaria antes que el amor. Para Dios primero está el amor. Para Dios primero está el arrepentimiento y al que se arrepiente lo recibe con amor. Aunque haya andado por los peores de los mundos. Y el hijo le dijo, recién allí, después que el padre lo abraza, le dice, Padre, todo el discurso que había estado preparando, que había estado pensando. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Nosotros, que somos tan orgullosos, tan soberbios y tan observadores de los defectos de los demás, me refiero a nosotros, los seres humanos, tenemos un Dios que se goza cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros vamos a Él, cuando nosotros nos entregamos a Él. Y no le interesa la condición en la cual hemos estado. Y si estamos todos harapientos, estamos todos desgastados por los errores cometidos, Él te pone vestido nuevo. Y te da la autoridad como hijo de Dios. Le dio el anillo, que era el sello para sellar documentos. Allí nomás lo volvió a reconocer
o lo aceptó como hijo y no como un jornalero. Dios te recibe como hijo. Entonces, lo que nos enseña que cuando a veces nosotros somos tan fariseos y tan legalistas para observar y para contemplar y para criticar a los demás, tenemos un Dios que es absolutamente de amor y de misericordia, que te está esperando, que está esperando que te decidas. O el boliche o Dios. O el mundo o Dios. Yo te quiero dar vida, yo te quiero poner el mejor vestido, yo te quiero dar la mejor ropa. Quiero celebrar una fiesta en los cielos porque Dios hace una fiesta cada vez que se arrepiente un pecador. Los cielos se gozan ante el arrepentimiento de los seres humanos, pero el ser humano, pero los hombres, la gente del mundo está más pendiente de sí mismo que de Dios. No le interesa a Dios. Pero así también, cuando tenga que comer con los chanchos, se va a acordar de Dios. Y allí vendrá el arrepentimiento. No, somos tan necios que a veces ni así nos arrepentimos. Y por otro lado, tengamos presente que Dios siempre está mirándonos aunque estemos lejos. Tengamos fe, confianza en Dios, más que en nosotros mismos, porque Él siempre, aunque estemos lejos, cuando nos acercamos a Él, nos ve desde lejos. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estaba perdido, pero se regocijaba porque fue hallado. Eso es el Padre. Así es Dios. Se regocija cuando vienen aquellos que están perdidos. ¿Y qué pasó con el hijo mayor? Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Estaban en una fiesta tremenda. Había vuelto el hijo. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué está pasando? Él le dijo, tu hermano ha venido. Tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Hizo una fiesta con el becerro más gordo. Ahí está tu padre, le dice uno de los criados, celebrando esa fiesta. Y le dice, el hijo mayor, ofendido, dolido, se enojó y no quería entrar. Solo por tanto, su padre le rogaba que entrase. El padre le rogaba que entrase y él no quería entrar a la fiesta. Y aquí les dejo una inquietud. Discúlpenme que no la quiero cortar tan sin terminar. Así que tengan un poquito más de paciencia. Yo que ustedes me gozaría de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, sé que no todos les sucede lo mismo. Y el hijo mayor se enojó y la primera inquietud, o la inquietud que yo les transmitiría a ustedes, ¿tiene razón el hijo mayor o no? De enojarse. Y desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de los fariseos,
Y está bien. Está bien. ¿Por qué va a aceptar que le reciba de nuevo y que le haga fiesta a aquel que dilapidó todos sus bienes, que dilapidó todo? Mas él respondiendo dijo al padre, y le dice aún el hijo mayor al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tantos años trabajando en la iglesia, tantos años trabajando en la obra de Dios, y ni aún un cabrito me han regalado para recibir a mis amigos. Hermano, no es por mérito. Los seres humanos no tenemos ningún mérito. Podemos hacer todo lo que nosotros podríamos haber hecho, pero no hay otra forma que llegar al cielo. No hay otra forma que entrar al reino que no sea a través del arrepentimiento y por medio de un mediador, el único mediador, Jesucristo. Este hijo mayor era igual que los fariseos y los legalistas. Quería justicia humana. Y él se creía dueño de la razón y dueño de la verdad. Quizás desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino, está por sobre todas las cosas el amor y la misericordia. Por eso, siempre les recalco a mis hermanos, nosotros nunca debemos dejar de lado a todo aquel que se quiera acercar a Dios el amor, la misericordia, y no anteponer los celos, las envidias, el egoísmo, el orgullo o el no tengo tiempo. No. Primero está el amor al prójimo, porque así nos enseña el Señor y porque así se lo expresó Jesús a los fariseos. Y así se lo hizo conocer al hermano mayor, a pesar de que humanamente podría considerarse que tenía razón. Dice el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, seguía recriminando el mayor, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, y para mí ni un cabrito para mi amigo, para mis amigos, para celebrar con mis amigos. Reproche, 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 reproche. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Que yo estaba enfermo y que no preguntó por mí, y que yo no me hablaron, que no me visitaron. Reproche, reproche, reproche. La vida de Dios es amor al prójimo, es comprensión, es entender, es comprender. Este era tan dueño de la verdad que solamente reprochaba lo que había hecho el Padre con su Hijo. Y a veces nosotros también reprochamos que Dios perdone, reprochamos que Dios tenga amor, porque nosotros muchas veces estamos lejos de ese amor y lejos de esa fe de aquel que siempre nos recibe gozoso, a pesar de que no tenemos ningún mérito, a pesar de ser lo que somos, a pesar de que somos pecadores. Porque si te crees algo, estás equivocado. No sos nada en vos, sos mucho en Cristo. Y Él te recibe con los brazos abiertos siempre. Siempre está esperando que te arrepientas de verdad. Entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo. Siempre has estado conmigo.
Ay, claro, viene un hermano nuevo y el pastor le dedica al hermano nuevo y siempre has estado conmigo. Siempre has estado conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Le dice el padre. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, le vuelve a repetir lo que había dicho en el versículo 24. Aquí, Dios está representado en el Padre. ¿Y sabes por qué Dios te recibe siempre, aunque estés harapiento? Porque Él se humilló para que vos entres con honor, con gloria. Se humilló por vos para que vos entres al reino. No por tus méritos, sino por lo que Él hizo, por su gracia, por su misericordia. Sin Jesucristo no hay entrada al reino. Sin Jesucristo no hay entrada al reino, porque Dios quiso que exista alguien que interceda por nosotros. Y ese fue Jesucristo. No te salva la iglesia, no te salva la religión, no te salvan los hermanos, no te salva el pastor, no te salvan los curas. No te salva ningún pastor. El único que te salva es aquel que te recibe siempre porque se humilló para que vos puedas entrar al reino. Sin Jesucristo no hay vida eterna. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay forma de que Dios te reciba, porque Dios quiso que el ser humano entrara al reino a través de Jesucristo. Entonces no hay otra forma. Por más bueno que seas, por más que hayas hecho mucho, por más que hayas destinado toda tu vida a alabar a Dios, a buscar a Dios, pero has hecho lo que vos has querido, no te has ajustado a sus designios, a su sabiduría. No le has permitido con un arrepentimiento sincero que Él gobierne tu vida. Entonces, no es por lo que vos haces. Puedes estar todos los días en el templo haciendo cosas, pero no es por lo que vos haces. Es por lo que Él hizo. Sin Él es imposible. El Padre te recibe siempre, Dios te recibe siempre con amor, con ternura, con generosidad. Si acudes a través del arrepentimiento. Es la gracia. Es su gracia. Y los legalistas, los que juzgan, los que murmuran, están en contra de la misericordia. Los fariseos se pusieron en contra. ¿Cómo puede ser tan loco? ¿Cómo puede ser que lo reciba de nuevo? No podían entender la misericordia de Dios. No entendieron la parábola. Como así también hay muchos que quizás no la entiendan hoy. Pero hay gozo en el cielo cada vez que se recupera a alguien. Hay gozo en el cielo cada vez que hay arrepentimiento. Y quizás el hijo mayor haya sido un resentido siempre, que por fuera se mostraba bueno, como hacemos muchas veces los cristianos. Por fuera nos mostramos buenos, nos mostramos una imagen distinta, nos ponemos la careta, pero por dentro estamos llenos de resentimiento y de odio como el hijo mayor. Era una hipócrita. Y a veces nosotros somos hipócritas porque nos
disfrazamos de cristianos sin serlo, como el hijo mayor. Adentro muchas veces estamos llenos de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento, de ira. No estaba perdido como su hermano, pero estaba también más lejos de Dios que su hermano. Las riquezas de Dios son por gracia. El mayor representa a aquellos que creen ser los mejores y que piensan que pueden llegar a Dios por lo que creen que son, sin tener en cuenta lo que Dios hizo. Entonces, siempre es necesaria la presencia del mediador. Sin Jesucristo no podemos entrar al reino, porque el ser humano, el hombre, no tiene mérito alguno. No te creas el mejor. No te creas que la sabes toda. No te creas que los demás están equivocados. Ninguno somos los mejores. El que me dio por nosotros es Jesucristo. Y Él es en la puerta. Por eso dice, yo soy el camino. Es el único camino, no hay otro. Ten en cuenta, te lo estoy diciendo esta noche, hermano. No hay otro, El único camino, Jesucristo. No son tus méritos, es su amor, es su misericordia. Ese amor y esa misericordia de Dios que no siempre valoramos. Amén.